Imaginemos por un momento a Napoleón Bonaparte en la cumbre absoluta de su poder. O sea, acaba de conquistar media Europa. Tiene a su disposición pues, los ejércitos más letales del planeta, una maquinaria bélica imparable. ¿Y a qué le tiene un terror absoluto este genio militar? Es una imagen curiosa, desde luego. Es que es muy fuerte. Le aterrorizaba un grupo de actores callejeros con máscaras de carnaval en Venecia. Hoy vamos a descubrir por qué la comedia fue considerada literalmente un arma de destrucción política masiva. Bienvenidos y bienvenidas a este análisis detallado. Muchas gracias. Y sí, es una premisa increíble para arrancar. Nuestra misión de hoy es sumergir a quien nos escucha en el fascinante mundo de la comedia del arte y vamos a utilizar como brújula principal una exhaustiva enciclopedia histórica. El objetivo de esta inmersión es descubrir cómo este formato callejero, nacido en el siglo XVI, sentó las bases absolutas de la comedia moderna. Totalmente. Y de la actuación profesional, que eso es clave. Exacto, y cómo influyó en todo. O sea, desde las grandes obras de Shakespeare hasta la comedia incómoda de Sacha Baron Cohen. Básicamente, la comedia que consumimos hoy tiene un árbol genealógico muy antiguo, muy sudoroso y bastante inesperado. Y que quede muy claro que no solo vamos a hablar de teatro. A través de estos documentos estableceremos que esta es verdaderamente la crónica de una revolución social y política de primer orden. Madre mía, sin duda. Sí, sí. La comedia del arte desafió el monopolio cultural de la Iglesia, empoderó a las mujeres de formas completamente inéditas en la historia europea y, como bien adelantabas, llegó a aterrorizar a emperadores que parecían invencibles. Vale, vamos a desgranar esto, porque para entender de verdad la magnitud de esta forma de arte, primero tenemos que mirar el engranaje. O sea, cómo funcionaba a nivel mecánico, especialmente si lo contrastamos con lo que existía antes. Claro, el contexto es fundamental. Pues las fuentes nos llevan a la Italia del Renacimiento, entre los siglos XVI y XVIII, a ciudades-estado como Florencia, Mantua, Venecia y Nápoles. Y para situarnos un poco en el tiempo, hay teorías que rastrean sus orígenes hasta los agitados carnavales venecianos. Hablamos de alrededor de 1570, con figuras pioneras como Andrea Calmo. Ajá. Incluso algunos historiadores ven ecos de las farsas atelanas de la antigua Roma. Ya sabes, con personajes arquetípicos muy primitivos como Macus o Papus. Pero el gran salto evolutivo, la verdadera ruptura sistémica, ocurre en el siglo XVI. Y fíjate que el contraste con lo que había es brutal. En esa época tenías la comedia erudita, que era básicamente comedia para la élite. Eran obras escritas letra por letra, Muy rígidas. eso es, presentadas en interiores de palacios de forma hipercontrolada por actores aficionados que no llevaban máscaras. Era un entorno, digamos, esterilizado. Sí, muy de salón. Pero la comedia del arte era la antítesis absoluta. O sea, se realizaba al aire libre, en plataformas de madera temporales montadas en medio del caos de las plazas públicas. Con todo el ruido de la calle. Exacto, por actores profesionales y, lo más icónico, con máscaras de cuero cubriéndoles el rostro. Bueno, la palabra clave en todo esto es precisamente profesionales. De hecho, la etiqueta del arte hace referencia directa a la profesión, al gremio o al oficio artesanal. Claro, no era un pasatiempo. Para nada. Estos no eran nobles aburridos pasando el rato, eran trabajadores del entretenimiento. Y su mecánica de trabajo era puramente instintiva y revolucionaria para la época. No tenían un guión cerrado con diálogos memorizados. ¡Qué locura! Actuaban basándose en escenarios o esquemas que a menudo clavaban en la parte trasera del decorado, fíjate. Ese papel solo marcaba las entradas, las salidas y los nudos argumentales clave. Es decir, todo lo demás se lo inventaban sobre la marcha frente al público. Todo. Las fuentes mencionan que a principios del siglo XVII, un actor llamado Flaminio Scala llegó a publicar una colección de estos escenarios. Principalmente lo hizo para intentar legitimar esta forma de arte. Como diciendo, oye, que aquí hay estructura, no somos solo unos vagabundos gritando sandeces en la calle, sabemos lo que hacemos. Exacto. Era un esqueleto narrativo muy bien pensado. Una red de seguridad. Y dentro de esa improvisación tenían una herramienta fundamental de supervivencia escénica, el lazo. O lazi, en plural. El lazo. A ver, esto me vuelve loca. ¿Eran como bromas, rutinas cómicas preestablecidas o acrobacias físicas que los actores tenían en su arsenal, listas para disparar en cualquier momento?
como haces en la manga. Bordes básicos, pero la chispa ocurre reaccionando al momento. Pero bueno, para visualizarlo bien, explícanos cómo era un lazo en la práctica. Pues hay muchos documentados de la época. Uno clásico es el lazo de la mosca. Vale. Imagina un sirviente hambriento en el escenario. De repente finge atrapar una mosca invisible, lucha con ella de forma exagerada, le arranca las alas imaginarias y se la come con un deleite grotesco. Y todo porque está muerto de hambre. ¡Qué bueno! Otro es el lazo del hambre, donde el personaje está tan desesperado que empieza a comerse sus propios zapatos o muerde partes de la utilería del escenario. Madre mía. Son rutinas físicas muy exigentes, que, a ver, no avanzan la trama romántica en absoluto, pero arrancan la carcajada inmediata del público y recuperan su atención al instante. Ya. Pero aquí es donde me surge una duda enorme. Leyendo los escenarios de Flaminio Scala, que mencionan las fuentes, veo que las tramas eran súper convencionales. O sea, el típico argumento de enredos amorosos. Sí, muy de manual. Dos jóvenes amantes quieren casarse, pero un viejo gruñán y avaro se lo impide. Y los sirvientes tienen que ayudar a los jóvenes engañando al viejo. A ver, si la trama básica ya se conoce, y todo el pueblo sabía cómo iba a acabar antes de que el telón imaginario se levantara, ¿no se aburría el público de ver la misma estructura una y otra vez, ciudad tras ciudad? Lo fascinante aquí es que el atractivo principal no era el misterio de la trama en absoluto. ¿Ah, no? No, que va. La audiencia no iba a ver qué pasaba, iba a ver cómo pasaba. Y la genialidad táctica de no tener diálogos escritos era la extrema adaptabilidad local. Al improvisar el texto, incorporaban los chismes y las noticias de la ciudad a la que acababan de llegar esa misma mañana. Ah, claro. Como un monologuista de hoy en día, haciendo chistes sobre el alcalde de turno o sobre las obras interminables en la plaza del pueblo que visita. Exactamente. Podían satirizar escándalos locales, burlarse del cobrador de impuestos de esa región específica o comentar eventos de actualidad en tiempo real. ¡Qué inteligencia! ¿Mm? El esqueleto de la obra, la historia de los amantes y el viejo, era el mismo en Venecia que en Florencia, pero la carne, las pullas políticas y los chistes estaban hechos a medida. Claro, y eso requería una agilidad mental increíble. Y para que esa sátira rápida funcionara, sin largas introducciones, necesitaban que el público entendiera instantáneamente con quién estaban tratando. O sea, no había tiempo para construir el trasfondo psicológico de un personaje. No, el ritmo era frenético. Y ahí entran los arquetipos, los personajes fijos conocidos como las máscaras. Las fuentes los dividen en 4 grandes grupos, ¿verdad? Así es, y estos 4 grupos cubrían todo el espectro de la sociedad renacentista, empezando por los zani, los sirvientes, que eran el estrato social más bajo, y el verdadero motor del caos en la obra. Los que liaban todo. Eso es. Aquí encontramos nombres legendarios como Arlequino, Brigella, Pulcinella o Pedrolino. Y luego estaban los Becchi, los viejos ricos, avaros o pedantes que representaban el estatus y el poder institucional, como Pantalone y el Dottore. ¿Sí? En tercer lugar, los innamorati, los jóvenes amantes de clase alta de los que hablábamos antes. Y por último, il capitano, el típico militar fanfarrón que presume de batallas, que nunca luchó, pero que en el fondo es un absoluto cobarde. Pero hay que entender que no eran elecciones al azar, ¿eh? Hay una razón socioeconómica profunda detrás de cada uno. Pantaloni, por ejemplo, siempre era un viejo comerciante de Venecia. ¿Por qué de Venecia específicamente? Pues porque Venecia era la capital financiera de la época. Un mercader veneciano avaro y paranoico con su dinero era un estereotipo que cualquier trabajador de la calle en Italia reconocía y odiaba al instante. Claro, pura sátira social. Exacto. Y el Dottore siempre era de Bolonia, porque allí estaba la universidad más antigua. Así que representaba al académico pedante que habla mucho para sonar inteligente, pero en realidad es un ignorante. Ya. Y la genialidad de todo esto es que cada uno hablaba el dialecto de su región. O sea, el choque lingüístico ya es comedia pura. Imagínate la escena. Tenías en el escenario a un académico boloñés usando el famoso latín macarrónico. Que era una maravilla absurda. Totalmente. Una mezcla inventada de latín y dialecto local que sonaba erudita, pero no significaba nada. Y este señor intentando comunicarse con un sirviente muerto de hambre, como Arlequín, que hablaba un dialecto cerrado e incomprensible de las montañas de Bérgamo. El caos absoluto. Hay una regla de oro en este teatro, que además subraya el académico John Rudlin en las fuentes. La máscara es el personaje. Ajá. No se pueden separar. Representaban un defecto específico llevado al extremo. Y el vestuario era un código visual instantáneo.
Pantalone con sus inconfundibles pantalones rojos y su abrigo negro largo, llamado cimarra. Sí. O el doctore vestido íntegramente de negro, parodiando las enormes togas universitarias. Bueno, y ojo con Arlequín, porque su evolución visual es brutal y cuenta una historia de ascenso social increíble. Cuéntanos, cuéntanos. Pues empezó siendo un sirviente paupérrimo. O sea, su ropa original estaba cubierta de parches irregulares reales, representando la pobreza absoluta. Retales cosidos de la basura para no ir desnudo, directamente. Qué fuerte. Sí, pero a medida que su personaje se hizo famoso y las compañías prosperaron hacia el siglo XVIII, esos parches de pobreza se estilizaron y se convirtieron en ese elegante patrón de rombos simétricos de colores que todos conocemos hoy. Es un cambio visual espectacular. Sí, aunque para mí el detalle mecánico más importante es su arma. Siempre llevaba un bastón de madera colgando del cinturón. Un bastón que es la raíz física de la comedia moderna, ni más ni menos. Literalmente, porque vamos a explicar cómo funcionaba esto que tiene tela. No era un palo normal. Eran dos tiras de madera flexibles unidas por un extremo. Ajá. Entonces, cuando Arlequín golpeaba a otro actor con él, las dos maderas chocaban entre sí haciendo un ruido atronador. Como un latigazo tremendo, pero sin transferir fuerza ni causar daño real a la otra persona. O sea, la ilusión del dolor sin el daño. Pura magia escénica. Y en inglés a ese bastón se le llama slapstick, literalmente palo de golpear. Y de ese rudimentario efecto especial nació el término que hoy define a toda la comedia física de golpes y caídas. Es fascinante ver la ingeniería detrás del chiste, ¿sabes? Es que es el mecanismo perfecto para la comedia física. Totalmente. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque hay un enorme contraste visual en el escenario que rompe toda la regla de las máscaras que acabamos de establecer. A ver. Resulta que los innamorati, los jóvenes amantes, y también mujeres sirvientas muy astutas como Colombina, no llevaban máscaras. Cierto. Iban a cara descubierta, con muchísimo maquillaje y ropa a la moda de la época. Y yo me pregunto, ¿por qué se hacía esta excepción tan específica? Bueno, es una decisión teatral extraordinariamente sofisticada. Las máscaras de cuero deformes representaban la exageración, la caricatura, lo antihumanista. Claro. Una máscara oculta la empatía y resalta el defecto, ya sea la avaricia, la cobardía, lo que sea. Al dejar a los amantes sin máscara, los directores proporcionaban un ancla emocional humana al público. O sea, es como el papel del tipo normal o el straight man en un dúo cómico moderno, ¿no? Exactamente. Necesitas a alguien cuerdo, centrado y vulnerable para que el loco que rebota por las paredes parezca realmente un lunático en comparación. Sin los amantes sin máscara, la obra no es una historia con la que empatizar. Sería simplemente un circo de fenómenos gritando sin sentido. Esa es la clave analítica, sin duda. Los rostros descubiertos permitían a la audiencia ver microexpresiones, emociones humanas reales, el amor verdadero, la frustración genuina, las lágrimas. Qué bonito. Esta humanidad desnuda equilibraba la crueldad inherente de las máscaras. Hacía que el público deseara genuinamente que el amor triunfara sobre la opresión sistémica representada por los viejos avaros. Claro, necesitas ese centro de gravedad humano, sin duda. Y hablando de humanidad real, tenemos que mirar detrás del telón, porque debajo de ese maquillaje y de esas máscaras había personas viviendo una existencia absolutamente nómada y revolucionaria, especialmente en el caso de las mujeres. Este es, históricamente hablando, uno de los hitos más trascendentales que recogen las fuentes. La comedia del arte transformó para siempre el papel de la mujer en las artes. Es que es un antes y un después. Introdujo a mujeres reales para interpretar los papeles femeninos desde la década de 1560. Hablamos de las primeras actrices profesionales conocidas en Europa desde la antigüedad. ¡Qué barbaridad! Figuras pioneras como Lucrecia di Siena en 1564 o estrellas internacionales absolutas como Vincenza Armani e Isabella Andreini. Porque hay que recordar que antes de ellas los roles femeninos los hacían siempre hombres o niños disfrazados. Poner a una mujer profesional en un escenario público rompió los esquemas sociales por completo. Y naturalmente provocó la ira del poder establecido, muy particularmente de la Iglesia. El académico Ferdinando Ottaviani documentó a fondo lo que él llama la negativa poética. ¿Y eso qué era exactamente? Pues era la postura oficial y beligerante de los prelados italianos que veían a estas actrices profesionales básicamente como prostitutas encubiertas. La Iglesia temía el cuerpo de la mujer en el escenario.
Las acusaban de corromper la moral de la juventud y de infundir deseos carnales en las masas. Ya, ya. Pero espera, aquí te tengo que parar, porque la lógica me falla un poco. Dime. Si la Iglesia, que tenía un poder casi absoluto en esa época, las odiaba tanto y las autoridades locales las consideraban una amenaza moral pública, ¿cómo demonios se las apañaban para sobrevivir? ¿Cómo financiaban sus viajes por toda Europa sin que las arrestaran inmediatamente al cruzar las puertas de la ciudad? Pues es una gran observación. Sobrevivían gracias a una agilidad logística increíble y al patrocinio noble esporádico. Se organizaban en lo que llamaban compagnie, grupos de unos 10 intérpretes que funcionaban como cooperativas. Ajá. Y literalmente vivían en el camino. Viajaban en grandes carretas cargadas con sus decorados de madera y utilería, cruzando fronteras. Eran una microsociedad rodante. ¡Qué fascinante! Una de las más famosas fue la compañía Igelosi, que contaba precisamente con la superestrella Isabel Andreini. Esa misma. Y las fuentes cuentan detalles alucinantes de ella. O sea, Isabela era tan brillante que cuando los críticos eclesiásticos o los eruditos intentaban humillarla públicamente, ella les respondía improvisando complejos monólogos poéticos en varios idiomas. Una genia absoluta. O citando filosofía clásica de memoria, dejándolos en absoluto ridículo frente a todos. Hasta tenían su propio escudo de armas, el emblema del dios romano Jano de las dos caras. Sí, pero a pesar de ese inmenso talento y de ganar el favor de ciertos reyes en Francia o España, la burocracia local y la iglesia los etiquetaban despectivamente como vagabundi, vagabundos. Ya. Era un estigma legal y social severo. A menudo estaban en una huida constante. Huían de la censura eclesiástica, huían de magistrados puritanos que les cerraban los escenarios, huían de los brotes letales de peste bubónica que asolaban las ciudades. Me da unas vibraciones tremendas a una banda de rock de los años 70. O sea, imagina a un grupo muy unido de artistas en una furgoneta llegando a un pueblo, escandalizando a los conservadores locales con humor escatológico y sexualidad abierta. Total. Cobrando la entrada rápida en la plaza, tocando su set y huyendo de madrugada antes de que el alcalde despierte y mande a la guardia a arrestarlos. Es el romance absoluto de la rebeldía en la carretera. Bueno, si conectamos esto con el panorama general de la economía de la época, vemos que ese romance de rebeldía era, en realidad, puro pánico económico. ¿Pánico económico? Sí, moverse constantemente no era una declaración artística vanguardista, era vital para no morir de hambre. No podían permitirse quedarse en un solo lugar hasta que el espectáculo se estancara. Claro, en un pueblo del siglo XVI, una vez que el panadero, el herrero y la nobleza local ya han pagado por ver la obra, se acabó tu mercado. Exacto. No hay más público al que venderle la entrada. Exactamente. Agotaban la demanda a una velocidad vertiginosa. Necesitaban montar el escenario, cobrar, exprimir al público hasta la última moneda y marcharse dejando a la gente con ganas de más. Para poder volver. Para asegurarse de que los dejaran volver a entrar el año siguiente, claro. Esa necesidad extrema de captar la atención de públicos nuevos constantemente es lo que afiló la inmediatez, la agresividad cómica y el ritmo frenético de su arte. O eras el más rápido haciendo reír o no cenabas. O sea, era una cuestión de puro darwinismo teatral. Totalmente. Y precisamente esa agilidad extrema, forjada en la dura supervivencia de las plazas de los pueblos, fue lo que transformó el arte y la cultura en toda Europa. Es que el impacto cultural que dejaron a su paso es tan masivo que atraviesa todas las disciplinas artísticas imaginables. A ver. En las artes plásticas, pintores barrocos e impresionistas quedaron fascinados. Watteau, en Francia, pintó magistralmente a las figuras de la comedia. Ajá. Y fíjate si el legado perdura, que siglos más tarde, el mismísimo Pablo Picasso diseñó el vestuario para el famoso ballet Pulcinella de Igor Stravinsky. Es que es fortísimo. Y en la música es sobrecogedor. Tramas enteras y sirvientes cómicos de la ópera clásica vienen de aquí. El mismísima Don Giovanni o las bodas de Figaro de Mozart tienen sus raíces en las intrigas de los Zanni. Sin duda. Compositores como Puccini, Verdi o Robert Schumann, que dedicó su pieza Carnaval a estos personajes, mezclando Arlequín y Colombina con figuras reales de su época. Es una locura la influencia. Pero donde realmente me vuela la cabeza es en la literatura. Las compañías cruzaron el Canal de la Mancha hacia Inglaterra, donde, al principio los críticos los miraban por encima del hombro, sobre todo por el escándalo de llevar a mujeres actrices. Pero los grandes dramaturgos no eran ciegos al genio. No, tomaron muy buena nota.
William Shakespeare basó el personaje de Polonio en Hamlet directamente en el arquetipo del viejo pedante e insoportable que es Pantalone. Fíjate. Y sus payasos, especialmente en obras como La Tempestad, son homenajes clarísimos a los arquetipos de los Sani. En Francia, Molière, uno de los dramaturgos más importantes de la historia europea, no solo adoptó sus tramas, sino que asimiló físicamente sus técnicas y sus famosos lassi a sus propias obras maestras. Y el eco de ese golpe de bastón llega intacto hasta cosas que consumimos hoy en día. Por ejemplo, el oscuro personaje napolitano de Pulcinella viajó a Inglaterra y mutó en los famosos y violentos títeres de Punch and Judy, que siguen en activo. Sí, es increíble. Y esto me parece asombroso. En la comedia moderna de carne y hueso, actores como Sacha Baron Cohen, el creador de personajes como Ali G o Borat, tienen sus raíces formales aquí. Explica eso, que es muy interesante. Pues Baron Cohen fue entrenado por el maestro clown francés Philippe Gaulier, cuya escuela desciende directamente de esta tradición física. Esa idea de ponerte un traje ridículo que actúa como una máscara, asumir una identidad inquebrantable y salir al mundo real a interactuar con la gente de la calle para exponer su hipocresía. Borat es esencialmente comedia del arte del siglo XXI con una cámara oculta. Es un paralelismo perfecto, la verdad. Pero esa misma capacidad de burlarse y exponer el absurdo de la autoridad fue paradójicamente su perdición política. Aquí viene el drama. Y esto nos lleva al evento catastrófico del año 1797. Napoleón Bonaparte ocupa la República de Venecia, y una de sus directrices es prohibir rotundamente la comedia del arte y el uso de máscaras. ¿Pero por qué? Aquí tenemos a uno de los hombres más poderosos de la historia moderna preocupándose por emitir decretos contra unos actores callejeros y unos disfraces de carnaval. Parece absurdo, ¿no? Esto plantea una pregunta importante sobre la psicología del poder dictatorial. La respuesta que dan las fuentes está en el anonimato. Los instigadores locales, la resistencia y los críticos de la ocupación francesa estaban usando las máscaras de la comedia durante los carnavales para ocultar sus identidades reales. Claro, el escudo perfecto. Exacto. Y desde la seguridad de esa protección física, lanzaban insultos descarados y críticas feroces contra el régimen de Napoleón en plena calle. La máscara de teatro se había convertido en un escudo político real. Y a Napoleón le aterró tanto perder el control de la narrativa pública que silenció la tradición por completo. ¡Qué barbaridad! De hecho, este estilo de improvisación callejera con máscaras no renació en Venecia formalmente hasta 1979. Casi 200 años de censura por miedo a una simple carcajada. Entonces, ¿qué significa todo esto? Para mí, la síntesis es brutal y clarísima. Nos demuestra que la comedia física, la improvisación y la sátira no son solo entretenimiento ligero para pasar la tarde, son herramientas intrínsecamente subversivas. Totalmente. Cuando le das a alguien una máscara, ya sea literal, de cuero o de forma metafórica, y le otorgas el poder de hacer reír a la multitud unida en una plaza pública, le estás dando el inmenso poder de desarmar al opresor. Absolutamente. El rey o el emperador tiene el ejército y los cañones, pero el actor tiene al pueblo de su lado. Napoleón no temía tanto a una rebelión armada y desorganizada en las plazas de Venecia como temía a un simple arlequín anónimo. Exponiendo la verdad. Exponiendo lo frágil y ridículo de su imperio frente a 1000 personas riendo al unísono. El ridículo es un arma corrosiva que los tiranos no pueden controlar. Es una imagen poderosísima para ir cerrando. Este análisis detallado nos ha llevado en un viaje verdaderamente épico. Hemos pasado de ver a unos artistas callejeros nómadas en la Italia del siglo XVI, estigmatizados como vagabundos y perseguidos por plagas mortales, Sí. pasando por la monumental invención de la actriz profesional, que escandalizó la Iglesia, hasta llegar a inspirar las obras maestras absolutas de Shakespeare y finalmente a aterrorizar a la maquinaria imperial del mismísimo Napoleón Bonaparte. Una trayectoria increíble. Todo un currículum vital para unos supuestos bufones enmascarados con bastones de madera. Es el triunfo absoluto de la cultura popular frente al control de la alta cultura institucional. Han dejado una huella genética imborrable. Por supuesto. Y queremos que quede muy claro para quien nos escucha hoy. La próxima vez que alguien se sienta en el sofá a ver una sitcom donde un empleado astuto e insolente engaña a su jefe tirano y rico, O ve a un comediante de stand-up interactuar agresivamente con el público improvisando chistes de la nada. de una caída absurda en una película de acción cómica, que sepan que no están viendo algo nuevo, están presenciando el fantasma vivo y respirando de la comedia del arte.
ejecutando su rutina 600 años después. Y bueno, para cerrar nuestra inmersión de hoy, me gustaría dejar una reflexión en el aire para que nuestra audiencia se la lleve consigo. Adelante. Hemos analizado cómo las máscaras de la comedia del arte fueron tajantemente prohibidas por un emperador militar porque permitían a los ciudadanos comunes decir verdades muy incómodas al poder, protegidos por el anonimato. Ajá. En nuestra era digital actual, llena de avatares sin rostro, foros anónimos y cuentas parodia en redes sociales, ¿cuáles son esas máscaras modernas que usamos hoy para burlarnos de los poderosos sin sufrir represalias? Y, echando la vista atrás a la historia, ¿estamos en peligro constante de que el poder intente prohibirnos y quitarnos también esas máscaras? Esa es, sin duda, la gran pregunta final. La necesidad humana de reírse del caos de la vida y de exponer a los que mandan nunca desaparece, simplemente cambia de tecnología y de escenario. Pasamos de las cortes cerradas al caos vibrante de la plaza pública, y parece que siglos después seguimos improvisando para sobrevivir. Ha sido un placer acompañarles en este viaje. Hasta la próxima. Vale, vamos a desglosar esto porque normalmente cuando hablamos de un diagnóstico médico hay, no sé, una expectativa de precisión absoluta, casi como si estuviéramos hablando de ingeniería, ¿verdad? Claro, el típico ejemplo de la radiografía. Exacto. O sea, alguien se rompe un brazo, miras la radiografía, ves esa línea blanca ahí en el hueso y el médico dice, pues mira, ahí está el problema, vamos a arreglarlo. ¿Está roto o no está roto? Fin de la historia, es súper claro. Y muy tranquilizador para la mente humana, las cosas como son. Totalmente. Nos encantan las cosas que se pueden ver a simple vista, clasificar, sin margen de error. Pero claro, íbamos a meternos de lleno en el terreno del neurodesarrollo. Y de repente es como si esa máquina de rayos X se hubiera estropeado por completo. Sí, entramos en lo que podríamos llamar la definición absoluta de aguas diagnósticas pantanosas. Es un terreno complicadísimo. Y esto es justo lo que vamos a hacer en nuestro análisis a fondo de hoy. Vamos a sumergirnos en una recopilación súper exhaustiva de investigación médica con datos clínicos actualizados hasta este mismo año, 2025. Y el tema es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el famoso TDAH. Un tema del que todo el mundo cree saber algo, pero que en realidad está, plagado de malentendidos. Totalmente. Y por eso la misión de esta charla es desmentir, de una vez por todas, esos estereotipos populares. Ya sabes, dejar atrás la jerga médica y el mito del niño revoltoso que no se puede estar quieto en la silla del colegio. Queremos revelar la realidad neurobiológica, que es fascinante. Y muy compleja. Hablaremos de cómo afecta la vida de la gente, sus raíces genéticas, que sorprenden bastante, y los enfoques más recientes. Pero a ver, para despejar esas aguas pantanosas que decías, el primer paso es aceptar una cosa fundamental. A ver, cuenta. Que el propio nombre del trastorno es, de hecho, profundamente engañoso. ¡Ostras! Claro. Déficit de atención. Empezamos bien si ya la etiqueta está mal. Completamente engañoso. Porque cuando pones todo el peso histórico en la falta de atención o la hiperactividad, estás ocultando la verdadera raíz del problema. Si seguimos llamándolo déficit de atención, perdemos de vista el fallo real, que es cómo el cerebro regula el esfuerzo general. Vale, o sea que la investigación actual, si lo he entendido bien, demuestra que el TDAH es en realidad una disfunción ejecutiva, no es solo un problema de que te distraigas con una mosca que pasa. Exacto. No es una distracción superficial. La disfunción ejecutiva, para quienes nos escuchan y no estén familiarizados con el término, afecta directamente el centro de mando del cerebro. Funciones como, bueno, la regulación de las emociones, la memoria de trabajo, la capacidad de empezar una tarea. Sí, y la inhibición cognitiva. Son esos procesos superiores que nos dejan decir, oye, quiero conseguir esta meta a largo plazo, así que voy a ignorar este impulso inmediato que tengo ahora mismo. Claro, no es que no puedan prestar atención a nada, es que hay una incapacidad intrínseca para regular esa energía. La comunidad médica lo divide en inatento, hiperactivo, impulsivo y combinado, ¿no? Así es, pero lo que realmente cambia el paradigma, lo fascinante aquí, es observar cómo esto muta, cómo se camufla dependiendo de la edad y del género. Y ahí es donde la cosa se vuelve invisible.
especialmente para los adultos, porque esa hiperactividad física de los niños en un adulto a menudo se vuelve, no sé, interna, Se internaliza por completo. Se transforma en una inquietud mental constante. como tener un motor revolucionado, pero en punto muerto, ¿verdad? Y, madre mía, en el caso de las niñas y las mujeres los datos son tela, porque en ellas suele predominar la inatención. Y esto ha sido un desastre histórico para los diagnósticos. Claro, porque simplemente se las etiquetaba de «ay, qué despistada es», o «vive en las nubes», o «habla demasiado». Y esto ha retrasado diagnósticos durante décadas, o directamente los ha invisibilizado. Y fíjate que la biología subyacente de las mujeres añade otra capa de complejidad que apenas estamos empezando a entender. Hay un estudio recientísimo, de principios de 2025, que revela un dato brutal. Sí, lo he visto en las fuentes y me he quedado de piedra. Habla del trastorno disfórico premenstrual, el TDPM. Exactamente. El 41,1% de las mujeres con TDAH también experimentan TDPM. Casi la mitad. O sea, es una cifra altísima. ¿Qué mecanismo hay detrás de esto? Porque, a ver, esto no puede ser una simple casualidad estadística. No, no lo es. Tiene una base neurobiológica clarísima. Los estrógenos en el cerebro actúan casi como una manta protectora para la dopamina. Ayudan a su producción y a la sensibilidad de los receptores. Vale. Entonces, cuando los niveles de estrógenos caen en picado justo antes de la menstruación, la dopamina también se desploma. Claro, y para un cerebro neurotípico, pues bueno, te cambia un poco el humor, estás más irritable. Exacto, pero para un cerebro con TDAH, que de por sí ya tiene un déficit crónico de dopamina en la sinapsis, esta caída es absolutamente catastrófica. Provoca una desregulación emocional severísima y agrava todos los síntomas ejecutivos. O sea que esto demuestra de forma irrefutable que no es un problema de «ay, ponle voluntad» o es que tienes mala actitud. Es química pura. ¿Es un tema neuroquímico fluctuante? Ni más ni menos. Y hablando de fluctuaciones, esto explica por qué la energía sube y baja de manera tan salvaje. Y aquí es donde quiero tocar el hiperfoco, porque desmonta el mayor mito de todos. El mito de que no pueden prestar atención a absolutamente nada. Ese mismo. Porque los datos hablan del hiperfoco, que es una perseveración extrema en tareas que son súper estimulantes. Alguien con TDAH puede pasarse 10 horas seguidas haciendo algo que le apasiona, olvidándose de comer. ¿O de ir al baño? Sí, sí. Tiene riesgos obvios, claro, como adicción al trabajo o a los videojuegos, pero demuestra que el rendimiento varía según el interés. Invalida totalmente la idea de un déficit absoluto de atención. Totalmente. A ver, el motor de la atención funciona, y cuando arranca con algo estimulante se pone a 300 por hora. Pues mira, pensando en ese motor se me ocurre una analogía que nos puede servir para visualizarlo. Venga, a ver. Imagínate que el cerebro con TDAH no es una orquesta donde todos los instrumentos están rotos y suenan fatal. Para nada. Es una orquesta con unos músicos maravillosos, instrumentos impecables, pero que no tiene al director adecuado. Me encanta. O sea, el problema no es que no sepan tocar la música o que estén sordos. Es la incapacidad absoluta de dirigir esa música hacia donde no hay una recompensa inmediata. Si la partitura es aburrida, no tocan. Es que esa analogía es neurobiológicamente perfecta. Lo fascinante aquí es que ese director de orquesta reside en la corteza prefrontal del cerebro. Y ahí es donde falta la química, ¿no? Exacto. Los análisis muestran una falta de dopamina y noradrenalina en esas redes prefrontales. Eso causa la falta de dirección. El hiperfoco pasa cuando la partitura es tan estimulante que inunda el cerebro de dopamina y la orquesta toca sola maravillosamente. Pero cuando toca hacer la declaración de la renta o recoger la habitación, Ay, ahí los músicos se dispersan. Los frenos y el volante que los controla el director simplemente fallan. claro. Y al entender esto, que es un problema estructural del cerebro, que el director está de huelga, a mí me surge una duda monumental. Dime. ¿De dónde sale este cerebro? Porque en la calle, la charla de bar típica es «esto es por culpa de la vida moderna, las pantallas, el TikTok, que los niños comen mucho azúcar». ¿Esto se hace o se nace con ello? A ver, la ciencia es súper clara en esto, y es importantísimo desmentir esos mitos, porque generan una culpa horrible en las familias. Las investigaciones demuestran que el TDAH no es culpa de una mala crianza. O sea, que no es falta de mano dura. Para nada. Ni es por consumir azúcar refinada a puertas, ni por ver mucha televisión de pequeños.
Adiós al mito de que el niño está hiperactivo porque ha comido tarta en el cumpleaños. Entonces, si no es el entorno moderno, estamos hablando de nuestro código fuente. De la genética. Sí, la raíz es genética. El TDAH es altamente heredable. Estamos hablando de cifras de entre el 70 y el 80% de heredabilidad. Ostras, 70 u 80. Es altísimo, al nivel de la estatura humana. Pero ojo, es un trastorno poligénico. Vale, un inciso ahí para no perdernos. Poligénico significa que no hay un único gen, un interruptor que diga ALE, TDAH activado, ¿verdad? Exactamente. No hay un solo gen defectuoso. Es más bien una receta con miles de ingredientes, pequeñas variantes genéticas que, juntas, cambian cómo se desarrollan esas redes prefrontales. Un receptor de dopamina, un poco distinto por aquí, otra cosita por allá. Eso es. Solas no hacen nada, pero sumadas te configuran este cerebro. Para que te hagas una idea, los hermanos de niños con TDAH tienen entre 3 y 4 veces más probabilidades de tenerlo. Y dentro de esa sopa de genes hay uno que me llamó muchísimo la atención en las fuentes. El gen DRD47R. El famoso gen de la búsqueda de novedades. Suena a moledo de robot, pero está muy estudiado. Y lo que hace este gen es que provoca un efecto inhibidor incrementado con la dopamina. O sea, los receptores son menos sensibles, ¿no? Así es. Necesitan estímulos mucho más fuertes y rápidos para sentir ese mismo nivel de alerta o satisfacción que una persona sin TDAH consigue con algo cotidiano. Y claro, eso refleja a la perfección esa atención que va saltando de una cosa a otra buscando gasolina nueva constantemente. Obliga al cerebro a buscar su propia estimulación fuera porque dentro no tiene suficiente. Aunque, también hay que decir que hay factores ambientales tempranos. Ah, vale. En plan embarazo y cosas así. Sí, factores prenatales. Exposición a toxinas, tabaco o alcohol en el embarazo, bebés prematuros extremos o lesiones cerebrales muy tempranas. Cosas que afectan la arquitectura base del cerebro. Entiendo. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante para mí. A ver, Si esto tiene una raíz genética tan sumamente fuerte, sabemos que la evolución es implacable. Lo que no sirve o te mata, la evolución se lo carga. Desaparece. la selección natural no perdona. Exacto. Entonces, si el TDAH es tan desastroso en la vida moderna, ¿por qué ha sobrevivido con tanta fuerza en nuestros genes? Nos sugiere esto que rasgos como, buscar novedades y el riesgo fueron una superventaja para nuestros antepasados. Has dado en el clavo. Esa es la pregunta de oro en la psiquiatría evolutiva. Randolph Ness, un psiquiatra evolutivo muy reconocido, dice que el TDAH no es una avería o un error genético aislado. Ah, ¿no? No. Sugiere que representa el extremo de un rasgo continuo en la población. Pensemos en las sociedades de cazadores y recolectores. Vale, nos vamos a la prehistoria. Sí. En una tribu nómada, tener a algunas personas hipervigilantes que cambian su foco rapidísimo ante cualquier estímulo, que asumen riesgos sin pensarlo y quieren explorar territorios nuevos, eso era vital para sobrevivir. Claro, me lo imagino. Tienes al recolector súper concentrado recogiendo sus bayas en un arbusto. Está en hiperfoco absoluto. Y no se entera de nada más. Claro, no se entera de que un depredador viene por la izquierda. Pero el que tiene la atención saltarina escucha el crujido de la rama a 50 metros y da la voz de alarma. Esa es la persistencia evolutiva de genes. Lo que hoy en una oficina es una distracción molesta, hace 10.000 años era un radar de altísima tecnología que salvaba a toda la tribu. Es alucinante. O sea, el gen no ha cambiado. Lo que ha cambiado radicalmente es nuestro entorno. Exactamente. El problema viene cuando le pides a ese cazador que se siente 8 horas en un escritorio frente a una hoja de cálculo. Madre mía. Pero esto nos mete en un laberinto clínico importante. Si los síntomas son tan variables, desde el hiperfoco brutal hasta la inatención invisible en mujeres, y además es un rasgo evolutivo, ¿cómo te diagnostican hoy en día? No es fácil, te lo aseguro. Porque, vuelvo al principio, no hay máquina de rayos X, no te sacan sangre y te dicen, mira, tienes 20 de TDAH. Ojalá fuera tan sencillo. Al no haber un biomarcador único, el método estándar es la evaluación clínica conductual. Y eso no es rellenar un test de 10 preguntas en Internet. ¿Qué va? Exige datos de múltiples informantes, entrevistas a padres, profesores, parejas, un historial desde la infancia. Y lo más crítico, hay que descartar otras cosas que imitan el TDAH.
Vale, y aquí te voy a hacer un poco de abogada del diablo, porque hay mucho escepticismo en la calle con esto. Adelante, es normal que lo haya. Hay mucha gente que dice, a ver, esto de los cuestionarios es súper subjetivo. Al final los médicos están patologizando la forma de ser de alguien o simplemente a un niño maleducado. ¿Qué se responde a eso? Es una crítica frecuente. Pero la Declaración de Consenso Internacional, respaldada por cientos de investigadores top a nivel mundial, confirma la validez del trastorno de forma rotunda. O sea que no es un invento de 4 psiquiatras. Para nada. La prueba de fuego de que el TDAH es real y no es subjetivo es que este diagnóstico predice con una precisión altísima cómo le va a ir al paciente en el futuro y cómo va a responder a los medicamentos. Si fuera un cajón desastre, la medicación no tendría tasas de éxito tan consistentes a nivel químico. Vale, pero déjame apretar un poco más ahí, porque he visto en las fuentes el tema de las comorbilidades y los solapamientos, y da un poco de vértigo. Son muy complejos, sí. Hablan de que casi el 78% de los niños con TDAH tienen otra condición, y los síntomas de traumas infantiles severos o cosas como la apnea del sueño infantil son calcados. Un niño que se ahoga durmiendo, de día está hiperactivo. Si se solapan tanto, ¿cómo estamos seguros de que no estamos medicando por TDAH a una persona que en realidad está traumatizada o crónicamente agotada? Esta es la pregunta del millón y el gran caballo de batalla hoy en día. Esto plantea una necesidad absoluta de evaluar la línea temporal. La historia del paciente. Exacto. Los síntomas de un neurodesarrollo atípico como el TDAH tienen que estar ahí desde la primera infancia, antes de que apareciera un trauma específico, y deben darse en varios entornos. En casa, en el cole, en el parque. Si solo le pasa en el colegio, igual el problema es el colegio. Eso es. Y luego está lo que llamamos ensombrecimiento diagnóstico, que es cuando un problema hace tanto ruido que tapa otro. A veces no es trauma o TDAH, son los dos a la vez. Ostras, claro. Trauma y TDAH al mismo tiempo. Y piensa que la impulsividad y la falta de habilidades sociales del TDAH no tratado hacen que ese niño tenga muchísimas más papeletas para sufrir acoso, accidentes graves. El propio TDAH genera un entorno propenso al trauma. Madre mía, es como una bola de nieve. Y hay algo emocional que creo que pasa súper desapercibido, pero que las fuentes recalcan mucho. La disforia sensible al rechazo. La DSR, un síntoma devastador. No es solo que se despisten, es que sienten físicamente un dolor extremo ante la más mínima crítica o sensación de rechazo. Y esto, claro, me conecta con las cifras de riesgo de suicidio y adicciones. O sea, el diagnóstico no es para sacar mejores notas, es una cuestión de vida o muerte, literalmente. No estamos exagerando. Un estudio del Reino Unido de 2025, que analizó datos masivos de salud pública, arrojó unas cifras que te dejan helado. La esperanza de vida en adultos con TDAH no tratado está significativamente reducida. Las leí. Los hombres viven de media 7 años menos y las mujeres 9 años menos. ¿9 años? Es una barbaridad. Es como si te fumas 2 paquetes diarios toda tu vida. Es un impacto tremendo en la longevidad. Y es crucial entender por qué. No es que el cerebro explote o el corazón falle por el trastorno en sí. ¿Son las consecuencias de vivir así? Exacto. Accidentes de tráfico mortales por impulsividad o inatención. Adicciones muy graves porque usan sustancias tóxicas para automedicarse y subir esa dopamina. Ya. Y los problemas de salud mental por aislamiento o fracaso crónico, la disforia que mencionabas, que acaban en tasas de suicidio altísimas. El coste de no tratar el TDAH es la vida misma. Bof, es un panorama súper sombrío. Entonces, la pregunta lógica ahora es, ¿qué nos ofrece la ciencia actual? ¿Cómo se arregla o se maneja esto? Y las fuentes son clarísimas respecto a la medicación. Sí, la farmacología es la primera línea. Hablamos de estimulantes, como el metilfenidato o las anfetaminas, y no estimulantes, y dicen que son súper efectivos, que reducen la criminalidad, los accidentes, las visitas a urgencias. Son altamente efectivos. Y aquí hay que romper otro mito, apoyándonos en el Consenso Mundial de 2021. A pesar de los miedos que circulan por redes sociales, estos medicamentos, bien prescritos y controlados por un especialista, son extremadamente seguros a largo plazo. Pero a ver, yo lo pienso y me parece súper contradictorio. Darle un estimulante a alguien que ya tiene hiperactividad severa. Suena a echar gasolina al fuego. ¿Cómo funciona esto para que tenga sentido clínico? Parece un contrasentido.
Totalmente. Pero recuerda que la impulsividad no es un exceso de energía general. Es que los frenos no funcionan. Ah, vale. Yo me lo imagino un poco como ponerle gafas a alguien que tiene mucha miopía. O sea, las gafas no le inyectan más luz en los ojos a alguien que ya está deslumbrado por el entorno. Simplemente consiguen enfocar esa luz donde toca. Es una buena forma de verlo, ¿sí? O sea, que el medicamento no acelera un cerebro hiperactivo a lo loco. Actúa como un dique en la sinapsis para que la dopamina no se vaya tan rápido. Le da esa parte prefrontal, al director de orquesta, la energía para que, por fin, despierte, coja la batuta y tome el volante. Así le explican las neuroimágenes avanzadas. Normalizan esas redes estriatales prefrontales, encienden la inhibición, le dan al cerebro la autoridad química para poner orden, filtrar distracciones e inhibir esos impulsos que acabamos de ver que literalmente te acortan la vida. Es fascinante, pero la innovación no se queda solo en pastillas. Me encantó la parte de las terapias digitales. Hay un tratamiento aprobado por la FDA americana que se llama Endeavor RX. Y fíjate, es un videojuego terapéutico. Un videojuego recetado por un médico, ¿sí? Literalmente. Está diseñado con ingeniería neurobiológica para forzar al jugador a hacer múltiples tareas con alta demanda cognitiva, ignorando las distracciones constantes. Y ha demostrado mejorar objetivamente la atención. Funciona genial como tratamiento adyuvante a la medicación. Es que esto es un salto brutal. Significa que la medicina se está adaptando por fin a cómo funciona realmente este cerebro. Claro, en lugar de ir en contra de su naturaleza, lo aprovechan. Exactamente. Si sabes que responden de maravilla a estímulos visuales ricos, interactivos y con recompensas inmediatas, pues usas un videojuego hiperestructurado para fortalecer esas vías neuronales. Usan su propio hiperfoco como herramienta terapéutica. Usar el diseño del cerebro para tratarlo. Me parece brillante. Bueno, llegando ya al final de esta inmersión, creo que la forma en que entendemos esto ha dado un giro de 180 grados. Completamente. Queda claro que el TDAH no es ni una excusa para que los niños se porten mal, ni una invención de la psiquiatría moderna, ni culpa de los teléfonos móviles. Es una diferencia estructural y química profunda en el cerebro, muy marcada por la genética. Y hemos visto que si miramos para otro lado, lo estigmatizamos o no lo tratamos, los desafíos vitales son monumentales. Totalmente. No hablamos de suspender matemáticas. Hablamos de la esperanza de vida, la salud mental severa y la calidad de vida de muchísima gente. Estamos hablando de un 2,58% de los adultos en todo el mundo conviviendo con esto, muchas veces en silencio. Por eso era tan importante para nosotros desglosar todos estos datos científicos, para romper el estigma, para que quienes nos escuchan sepan ver cómo se manifiesta en mujeres o en adultos de formas súper sutiles y, sobre todo, para que sepan que hay tratamientos súper eficaces que realmente salvan vidas. Así es. Y para cerrar nuestra charla de hoy, me gustaría dejar en el aire una última reflexión, algo que va un poco más allá de la clínica, basándome en lo que hablamos de la evolución. Adelante, te escuchamos. Si sabemos que el cerebro con TDAH florece y es brillante, en entornos de alta presión, muy estimulantes y que requieren creatividad rápida. Y sabemos que ese mismo cerebro se apaga y sufre muchísimo en entornos monótonos, burocráticos y sin recompensas. Tenemos que preguntarnos algo a nivel social. ¿El qué? ¿Es el TDAH solo un trastorno que hay que curar a toda costa? ¿O es que nuestras escuelas actuales, que obligan a un niño a estar 8 horas callado en una silla, y nuestros trabajos de escritorio frente a un ordenador, son entornos profundamente incompatibles y hostiles para la variabilidad humana natural? ¡Qué barbaridad de pregunta! Te deja pensando muchísimo. Porque claro, nos invita a imaginar qué pasaría si en lugar de obligar a estas mentes rápidas a encajar a la fuerza en un molde rígido a base de medicación, diseñáramos una sociedad y unos colegios que aprovecharan todo ese potencial. Es una reflexión espectacular para llevarnos con nosotros. Muchísimo en lo que pensar hoy. Imaginemos por un momento un debate intelectual sobre cómo interpretar un texto antiguo. Un grupo de académicos, digamos, discutiendo sobre filosofía y filología en una sala cerrada. Claro, algo que suena súper técnico, ¿no? Muy de nicho. Exacto, algo aburridísimo para la mayoría. Pero ahora imaginemos que ese mismo debate
acaba provocando guerras que aniquilan a casi la mitad de la población de todo un continente. Madre mía, parece el argumento de una novela distópica, desde luego. Pues sí, pero la cosa es que es exactamente lo que le pasó a Europa en el siglo XVI. Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy la misión es explorar el evento que literalmente cerró la Edad Media de un portazo y construyó el mundo moderno. Hablamos, por supuesto, de la Reforma Protestante, o Reforma Europea, como también se la conoce. Y yo estoy listísima para desgranar esto, porque es vital quitarse de la cabeza la idea de que fue un debate polvoriento sobre teología en latín. Sí, para nada. O sea, estamos hablando de la primera gran revolución mediática de la historia. Monjes rebeldes, príncipes ambiciosos buscando la excusa perfecta para enriquecerse y una simple lista de quejas que se volvió viral. Literalmente viral, y cambió las fronteras globales para siempre. Fíjate, lo más irónico de todo esto es que la intención original no era destruir nada, sino reformarlo. Ya, de ahí el nombre, claro. Eso es, Europa llevaba siglos bajo un monopolio absoluto. Un sistema unificado bajo el catolicismo que dictaba no solo la espiritualidad, sino la política, la economía y la vida cotidiana. Y cuando esa estructura se resquebrajó, pues se cargó los cimientos del sistema por completo. Totalmente. Pero, a ver, para entender cómo una chispa tan pequeña pudo incendiar un continente entero, primero hay que fijarse en lo extremadamente seca que estaba la leña. No surgió de la nada. Surgió de un trauma, ¿verdad? Exacto. La Europa del año 1500 era una sociedad profundamente traumatizada. Venían de sobrevivir a calamidades brutales, sobre todo a la peste negra. Que había borrado del mapa a un tercio de la población europea. Es que se dice pronto. Es una barbaridad. Para que nos hagamos una idea, siglo y medio después de la plaga, la población todavía no se había recuperado. Es como si toda la civilización, para quien nos escucha hoy, viviera con un estrés postraumático severo y crónico. Sí, la muerte repentina estaba literalmente en todas partes. Llegaban las sífilis, llegaban las hambrunas. Y el arte de la época es un reflejo perfecto de esta paranoia, ¿no? Las pinturas estaban obsesionadas con la danza de la muerte, la danse macabre. Mostrándola a esqueletos llevándose a la tumba a reyes, obispos y campesinos por igual. Había un terror paralizante al más allá y en particular al purgatorio. O sea, un miedo absoluto. Y ese miedo, fíjate, es el engranaje principal de esta historia. Frente a una población aterrorizada por el destino de sus almas y las de sus seres queridos, la Iglesia Católica funcionaba como la única proveedora de, digamos, pólizas de seguro espirituales. Pólizas de seguro, me encanta la analogía. Porque la gente gastaba lo poco que tenía en comprar misas para los muertos, buscando acortar el tiempo de sus familiares en el purgatorio. Exactamente. Pero claro, mientras los campesinos se arruinaban pagando por la salvación de sus abuelos, la cúpula de la iglesia vivía una realidad paralela. ¿Totalmente mundana? Sí. Tenemos a los papas del Renacimiento comportándose como auténticos señores de la guerra. Como Alejandro VI, el famoso Borgia, colocando a sus hijos ilegítimos en las cortes. O Julio II, poniéndose armadura para liderar asedios militares. ¡Qué locura! Y a nivel local, la corrupción burocrática era sangrante, especialmente con una práctica conocida como el pluralismo, que es clave aquí. A ver, desgranemos eso del pluralismo, porque es fuerte. Pues básicamente consistía en que un mismo noble eclesiástico podía comprar y acumular múltiples cargos. Podía ser arzobispo de 3 o 4 diócesis diferentes a la vez. Cobrabas los inmensos impuestos de todas ellas, claro. Eso es, cobrabas todo, pero jamás ponías un pie en sus catedrales. A cambio, contrataban a sustitutos mal pagados, sacerdotes locales que muchas veces apenas sabían leer el latín que predicaban. O sea, la desconexión entre la jerarquía y el pueblo llano era total. Un modelo de negocio redondo que alcanza su punto de no retorno cuando el papado decide financiar la Basílica de San Pedro en Roma. Claro, necesitaban una cantidad de dinero astronómica para esa obra. Y ahí es donde entra en escena Johann Tetzel. Un fraile dominico que a efectos prácticos fue el mejor director de marketing del siglo XVI. El mejor y el más agresivo. Tetzel trabajaba para el arzobispo Alberto de Brandebourg.
Alberto había comprado tantos cargos eclesiásticos que le debía una fortuna inimaginable a los banqueros Fugger. Madre mía, debía dinero hasta a los banqueros. Y para pagar esa deuda, el Papa le permite lanzar una campaña extrema de venta de indulgencias en Alemania, dividiendo los beneficios entre Roma y los banqueros. Tetzel organizaba desfiles espectaculares, ¿verdad? Con cruces de oro y estandartes papales. Era un auténtico evento, sí. Y el eslogan que usaba Tetzel, que aparece literalmente en las fuentes, es una obra maestra de la manipulación psicológica. Tan pronto como la moneda suena en el cofre, el alma salta del purgatorio al cielo. Es brutal. Es brutal y muy efectivo. Imaginemos a la gente a pie de calle, recordando a sus hijos fallecidos por la peste y escuchando a un representante directo de Dios decirles que la salvación está a una moneda de distancia. Es que es normal que a alguien le hirviera la sangre con esto. Y ese alguien fue un monje agustino y profesor de teología en la ciudad de Wittenberg, Martín Lutero. Lutero era un hombre profundamente atormentado. Se pasaba los días confesándose, aterrado por no ser lo suficientemente puro. Claro, su propio estrés postraumático religioso. Lo que llamamos la doctrina de la sola fide, o la justificación por la fe sola. Es decir, Que el ser humano es incapaz de comprar su salvación con dinero o buenas obras. Eso es. Él deduce que la salvación es un regalo gratuito de Dios, que solo se recibe mediante la fe. Así que, al publicar sus famosas 95 tesis en 1517, no solo criticaba un abuso financiero. estaba desmantelando todo el monopolio de la salvación que tenía la Iglesia. Pero a ver, hay una cosa que a mí no me cuadra de esta historia. Dime, La supervivencia del propio Lutero. Vamos a ver, rebeldes ya hubo antes. Hans Hus dijo cosas muy parecidas en Bohemia 100 años antes, y las autoridades lo invitaron a un concilio y lo quemaron en la hoguera. sí, no se andaban con rodeos. Por eso, si yo fuera el Papa en 1517, mando a la guardia, arresto a este monje, lo ejecuto y fin de la historia. ¿Por qué la gente le hizo caso a él? ¿Y por qué no corrió la misma suerte? Pues lo verdaderamente fascinante aquí es que la diferencia fundamental entre Hans Hus y Martín Lutero no fue la teología, fue la tecnología. Ah, la imprenta de Johannes Gutenberg. Exactamente. Antes, si querías censurar a alguien, quemabas sus manuscritos originales y silenciabas al autor. Era facilísimo contener las ideas. Pero cuando Lutero clava sus tesis... Un grupo de estudiantes las traduce del latín al alemán, las llevan a una imprenta y en cuestión de semanas están circulando por toda Alemania y en un par de meses por toda Europa. Pasamos del manuscrito lento al contenido viral masivo de golpe. Así es. Fue el primer fenómeno mediático de masas. La imprenta superó por completo la capacidad de censura de la Iglesia. O sea que no daban abasto para quemar tantos papeles. Para nada. Fíjate que a principios de la década de 1520, Lutero estaba produciendo una quinta parte de todos los libros impresos en Alemania. Él solo. ¡Qué locura! Y luego el emperador lo declara proscrito y lo esconden en el castillo de Wartburg, ¿no? Sí, el príncipe Federico el Sabio lo esconde para evitar que lo asesinen. Pero Lutero no se queda quieto, ahí, aislado. Aprovecha para traducir el Nuevo Testamento al alemán. Y lo hace usando un lenguaje tan vivo y directo que terminó estandarizando el idioma alemán moderno. Puso la palabra de Dios directamente en las manos de la gente común. Es asombroso, pero a la vez, si lo piensas, abre una brecha peligrosísima, porque Lutero establece la sola escritura, que la única autoridad es la Biblia. Claro, ya no es el Papa, que Dios quiere. A mí esto me recuerda a cuando una empresa decide liberar el código fuente de un programa informático. Ah, muy buena analogía. Sí, porque al principio parece muy buena idea para democratizarlo, pero de repente aparecen versiones no autorizadas, foros clandestinos y el creador pierde por completo el control de su obra. Es que esa analogía captura perfectamente el caos que siguió. Quitar al papado como árbitro supremo generó una fractura instantánea. Ya te digo. El mejor ejemplo temprano es Ulrico Zwinglio en la ciudad suiza de Zúrich. Zwinglio lee los mismos textos que Lutero, pero llega a conclusiones distintas. La famosa cena de las salchichas, ¿verdad? Exacto. En 1522 respalda a sus seguidores cuando rompen las reglas y se comen unas salchichas ahumadas en pleno ayuno de Cuaresma. Fue una declaración de guerra a las tradiciones católicas. Y eliminó imágenes, altares, prohibió la música en las iglesias. Llevó el movimiento muchísimo más lejos que Lutero, desde luego. Y aún así, Zwinglio se queda corto si miramos a la Reforma Radical, porque de repente surgen grupos incontrolables. Como los anabaptistas, sí,
que significa los rebautizadores. Ellos leían la Biblia y concluían que el bautismo infantil no tenía sentido. Creían que la fe debía ser una elección consciente de un adulto. Que hoy nos parece una postura teológica súper normal, pero en el siglo XVI era subversión política pura y dura. Totalmente. Pertenecer a la Iglesia y pertenecer al Estado era lo mismo. Rechazar el bautismo infantil era declararte un anarquista fuera de la ley. Y la represión contra ellos fue de un salvajismo increíble. Hay un detalle muy crudo en las fuentes, el caso de Félix Mans. Si uno de los líderes anabaptistas originales en Zúrich. Y lo fuerte es que no lo ejecutan los católicos, lo ejecutan las autoridades reformistas de Zwinglio. Lo condenan a morir, ahogado en un río, una burla macabra a su creencia en el bautismo de adultos. Fueron perseguidos y cazados por todos los bandos. Esto subraya la diferencia crucial que hacen los historiadores entre la reforma magisterial y la reforma radical. A ver, explícanos esa diferencia. Pues la reforma magisterial de Lutero o Zwinglio triunfó porque se alió con los gobernantes, con los reyes y príncipes. La reforma radical, en cambio, quería separar Iglesia y Estado. Y claro, eso aterraba a las élites, y fue aniquilada. Un terror de las élites que estalla definitivamente con la guerra de los campesinos, ¿no? Exactamente, en 1524. Los campesinos redactan los 12 artículos pidiendo derechos económicos. Fin de la servidumbre, fiscalidad más justa. Todo justificándose en citas de la Biblia. Porque escuchaban a Lutero hablar de libertad y pensaban que también aplicaba a lo social. Y uno esperaría que Lutero los apoyara. Pero hizo exactamente lo contrario. Quedó horrorizado. Su concepto de libertad era interior, espiritual. Escribió instando a los señores feudales a herir, matar y apuñalar a los campesinos rebeldes. ¡Qué barbaridad! Y masacraron a 100.000 personas. Lo cual nos lleva a hablar de dinero y política, claro. Porque todas estas ideas teológicas no habrían sobrevivido sin el respaldo del poder político. ¿Por qué los reyes se unieron a esta revolución arriesgando tanto? Por el principio de cuius regio, eius religio. Tal príncipe, tal religión. Adoptar el protestantismo otorgaba un control social absoluto sobre tus súbditos. Entonces, a ver, ¿esto fue realmente un despertar espiritual o el mayor atraco inmobiliario de la historia de Europa disfrazado de religión? Pues ambas cosas se entrelazaron de una forma increíble. Fíjate en la secularización de Prusia. La nobleza vio una oportunidad de oro para expropiar las inmensas riquezas de la Iglesia Católica de la noche a la mañana. Y el caso de Inglaterra con Enrique VIII es de manual. Totalmente. Las leyes de supremacía. Enrique se separa de Roma para anular su matrimonio, se declara cabeza de la Iglesia de Inglaterra y lo primero que hace es confiscar. La disolución de los monasterios. Expropiaron un tercio de las tierras del país. Pero el impacto social fue una catástrofe. En esa época los monasterios funcionaban como los hospitales y orfanatos. Al cerrarlos, dejaron a los pobres en red de apoyo. ¡Qué desastre! Y mientras en Suiza, Juan Calvino montaba algo distinto en Ginebra. Una teocracia basada en la doble predestinación. Sí, Calvino decía que Dios ya ha decidido desde antes de la creación quién se salvará y quién se condenará. Y claro, si eras uno de los elegidos, tu comportamiento debía reflejar esa santidad en la tierra. O sea que la fe dictaba la estructura del Estado. Exacto. Establecieron un control social y eclesiástico estrictísimo en Ginebra. Vale. Pero Roma no se iba a quedar de brazos cruzados viendo cómo perdían medio continente. Para nada. La respuesta de la Iglesia Católica fue la contrarreforma. Convocaron el Concilio de Trento. Y ahí no hubo ni un solo paso atrás, ¿verdad? Ninguno. Reafirmaron la importancia de las buenas obras, la tradición, los sacramentos, y rechazaron de plano las tesis de Lutero. Además, crearon nuevas órdenes como los jesuitas como fuerzas de choque intelectual y endurecieron la Inquisición. Y el choque de estas dos Europas irreconciliables desencadenó baños de sangre a una escala nunca vista. Las guerras de religión. Que culminan en la Guerra de los 30 años. El dato de las muertes que dan las fuentes es escalofriante. Sí, entre 1618 y 1648. Aniquiló entre el 25 y el 40% de la población de Alemania. Es asombroso pensar que debates sobre la interpretación de la Eucaristía o si la gracia era infusa o imputada acabaron diezmando literalmente el centro de Europa. Es terrible. Pero de esas cenizas surgió la paz de Westfalia, que puso fin a la guerra y sentó las bases de la tolerancia religiosa moderna y el concepto de soberanía del Estado-nación. Bueno, y llegados a este punto, ¿por qué debería importarle todo esto a quien nos escucha hoy? Porque la reforma no solo cambió la forma de rezar de la gente en el siglo XVI.
moldeó el mundo en el que vivimos hoy en día. Totalmente. Fomentó la alfabetización masiva, porque obligaba a leer la Biblia. Y al confiscar bienes, sentó las bases de las burocracias estatales modernas. Incluso influyó en la idea de la separación de poderes, por esa desconfianza calvinista hacia el poder humano absoluto. Fascinante. Y para terminar, me gustaría dejar a quien nos escucha con una pequeña reflexión de los textos, concretamente del historiador John Bossy, que cambia completamente la perspectiva de todo esto. Ah, sí, la teoría sobre la psicología del pecado es buenísima. Resulta que la Reforma alteró nuestra propia psicología y nuestro concepto del mal. Fíjate que antes de la Reforma, el pecado se entendía principalmente a través de los 7 pecados capitales. Que son en esencia crímenes antisociales. La envidia, la ira, dañan a la comunidad. Exacto, rompen la armonía vecinal. Pero tras la Reforma, Bossy argumenta que el foco del pecado se trasladó a los 10 mandamientos. Que ya no son faltas contra el vecino, sino afrentas legales directas contra Dios. Pasamos de una religión basada en no molestar al vecino a una religión de obediencia individual frente al Creador. Nace el individualismo moderno. Es un cambio de paradigma brutal en la mente humana. Da muchísimo que pensar y nos invita a seguir cuestionando cómo las revoluciones de la comunicación siguen transformando nuestra sociedad hoy en día. Bueno, gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Hasta la próxima.